nuestro año y bueno, y de alguna manera probar, siempre, como digo, utilizo estas oportunidades, ¿no?, para poner en circulación así reflexiones, hipótesis relacionadas con el ámbito de la filosofía que desde mi perspectiva pues como que me siento más ajeno, ¿no?, más distante, ¿no? Y de alguna manera nos ayuda también nuestros trabajos de investigación más sociológicos pues a fundamentar, plasmar teóricamente las hipótesis. El encargo un poco en esta ocasión era vincular, hablar del trabajo, hablar del cuerpo, y yo desde hacía unos 10 años, ¿no?, venía trabajando sobre un artículo que publiqué sobre la constitución del trabajo y mercancía en España, y me interesaba mucho la categoría o el problema de la locatio conductio operarum como fórmula jurídica a priori heredada del derecho romano. Hoy vamos a ver que no es exactamente así, que estaba detrás de la aparición del trabajo mercancía y por tanto, según los postulados de Marx, en los orígenes del capitalismo, ¿no? Un poco una de las grandes tesis de Marx es que el poseedor de dinero acude al mercado y de repente se encuentra una categoría inédita en la historia que no había existido antes, que es la posibilidad de formalmente de comprar esta nueva mercancía que se llama capacidad de trabajo, fuerza de trabajo, ¿no? Y como, pues a mi modo de ver, esta aparición está relacionada con un proceso de reflexión teórica y tiene su resultado, su correlato, digamos, en dispositivos jurídicos que dan cobertura a esa posibilidad. Es un poco el primer bloque de mi presentación va a girar en torno a ese concepto, utilizando como mediación, como analizador, las reflexiones que hace Kant al respecto. El segundo bloque está destinado a analizar los efectos que, fundamentalmente respecto al problema del cuerpo, ¿no?, tiene la relación salarial, la aparición de la relación salarial, y el tercer bloque, pues hacer un vínculo también con problemáticas que se han discutido en el seminario, fundamentalmente Pablo López Álvarez, referencia a los trabajos de Deleuze sobre trabajo y emancipación, trabajo vivo, sublimación, todas estas cuestiones, ¿no? Son tres bloques que yo creo que se pueden tratar de manera más o menos autónoma o independiente, así que si me extiendo mucho en cualquiera de ellos, pues podemos cortar y dejar los otros dos para otra ocasión, ¿no? Porque bueno, a mi modo de ver, el bloque más importante es este primer bloque en torno al problema de la locatio conductio operarum, pero bueno, si queda tiempo, pues también creo que es un interés los otros dos, ¿no? Bueno, para empezar a hablar, ¿no?, de esta categoría, locatio conductio operarum, que de nuevo reitero que viene a colación porque, a mi modo de ver, es lo que constituye genealógicamente y jurídicamente, ¿no?, la aparición del contrato de trabajo, tal y como lo conocemos hoy. Resulta que uno de los grandes teóricos de la Ilustración, como es Kant, pues ya lo había trabajado, no específicamente esta fórmula, pero sí las posibles fórmulas de relación de trabajo que existían en su época, ¿no? A raíz de conversaciones con Nuria y de lecturas que he hecho de los últimos textos de Nuria y de escucharle en algunas intervenciones recientes también, empecé a buscar textos de Kant que estuvieran en relación con el trabajo, ¿no? Uno de los primeros textos que encontré es este, que aparece en los principios metafísicos del derecho, en una traducción de Gonzalo Lizarra, en 1893, donde Kant dice lo siguiente, dice:
Dice, los criados extraños a la familia pueden agregarse a lo suyo del amo de la casa en virtud de un derecho personal real y son adquiridos como domésticos, famulatus domesticus, por un contrato. Este contrato no es un simple alquiler, locatio conductio operae, sino una entrega de su persona en posesión del amo de la casa, un compromiso, locatio conductio personal, contrato que difiere del precedente en que el doméstico se obliga a todo lo que es permitido por el bien de la casa, sin que le sea impuesto con un trabajo marcado y específicamente determinado, en lugar del que se alquila para un trabajo determinado, el bracero o jornalero. No es lo suyo de otro y no forma por consiguiente parte de la casa. Como este último no está en posesión legítima del que le obliga a ciertas prestaciones, el jefe de familia no puede, aun cuando este miembro de la familia fuera un arrendatario inquilinus, apoderarse de él vía facto, como de una cosa, pero puede, en virtud del derecho personal, exigir la prestación de lo prometido, prestación que le está sometida a sus órdenes por un medio del derecho. En la página 426 de este mismo texto y también en la página 74 de la Metafísica de las Costumbres, que Nuria cita en un reciente artículo sobre Kant y el trabajo en la revista Philosophy and Society, Kant hace una clasificación dentro de lo que denomina contratos onerosos, en cuya modalidad 2, creo que está aquí, cuya modalidad 2, locatio conductio, distingue, en primer lugar, el alquiler de una cosa mía a otra persona para el uso del que ella pueda hacer, locatio rei, y B, el alquiler del trabajo, locatio operae, es decir, la concesión del uso de mis fuerzas a otro por un precio determinado, una merces. El trabajador, en virtud del contrato, es personal contratado, mercenarios. Esta afirmación de Kant, en apariencia, remite al contrato de trabajo tal y como lo podíamos conocer hoy. La concesión del uso de mis fuerzas a otro por un precio determinado, merces, ¿no? En el libro de Jordan Pascoe, sobre la teoría del trabajo de Kant, cuyo conocimiento debo también a Nuria, encontramos dudas parecidas acerca de la distinción entre lo que sería una prestación de servicios y el arrendamiento de la capacidad de trabajo, que a mi modo de ver pues es la distinción fundamental que distingue lo que es un contrato civil, un contrato mercantil de prestación de servicios, de lo que sería el contrato de trabajo tal y como lo conocemos hoy, ¿no? El contrato de trabajo, el arrendamiento de la capacidad de trabajo. Dice Pascoe, ya lo pronunciaré mal otra vez, Kant, en primer lugar, en línea con las teorías del valor-trabajo smithianas, que fundamentan los principios de la llamada sociedad del trabajo. Esto, lo he también contrastado en internet. Kant era lector de Smith, y Smith, en la segunda parte de la riqueza de las relaciones, se considera que es uno de los primeros teorizadores de la teoría del valor-trabajo, ¿no? La superación del mercantilismo y del fisiocratismo, ¿no? El origen del valor está en el trabajo incorporado a los bienes que se cambian, ¿no? Y en ese sentido es uno de los teóricos, digamos, que fundamentan la transición de la sociedad de los privilegios a la sociedad del trabajo, ¿no? La sociedad de mercado, en la que las mercancías son producto del trabajo y por tanto el trabajo es institución central de integración y de participación del individuo en la sociedad, ¿no? Kant señala que la habilidad o el oficio son una propiedad o un derecho universal que dota de autonomía al ciudadano para proporcionarle sustento y le dota así de la independencia suficiente como para participar políticamente en los asuntos de la República. Esto es un resumen que he hecho yo, pero más o menos no sé si vendría a ser así, ¿no? Como que en la medida en que el trabajo es origen del valor, Kant señala que el trabajo puede ser considerado como una propiedad que puede, digamos que es la vía que permite al nuevo ciudadano participar políticamente en los asuntos de la República, le da la autonomía suficiente, con la independencia y la autonomía, la capacidad de trabajo como para participar de forma independiente, que es una de las preocupaciones, ¿no? que había
ahí al respecto de los asuntos de la vida pública, ¿no? Bueno, la duda que surge en Pascoe es si, en la medida en que el oficio es una propiedad, este es susceptible de venta, ¿no? Pascoe cita a Kant en la página 14, un texto, cita directamente un texto de Kant, ¿no? Es una traducción mía también, que ahí probablemente haya cometido también errores, ¿no? Es una cuestión a contrastar, ¿no? En mis traducciones, ¿no? Dice: el peluquero que me corta el pelo es dependiente, mientras que el que me vende una peluca es independiente. El leñador que corta mi madera me vende su trabajo, mientras que el sastre que transforma mi tela en ropa me vende su habilidad en forma de producto final. Un poco más en el mismo texto, un poco más adelante, sigue diciendo Kant, cita Pascoe: el peluquero y el sastre serían dueños de la peluca o del traje si yo no les pagara, por lo que me venden es el producto. Celebran conmigo un contrato para el comercio, no para el uso de sus poderes. Quien puede poner los productos de su trabajo en venta al público es independiente. Aquí no queda demasiado claro si lo que se puede vender es el trabajo en sí, la cesión, como decíamos momentos antes, de mis fuerzas, la concesión del uso de mis fuerzas a otro por un precio determinado, una merces, o es más bien el producto del trabajo realizado con esas fuerzas lo que es susceptible de ventas, ¿no? Ahí hay una distinción esencial que de momento no queda clara, ¿no? No queda clara. Pascoe, en una nota a pie en ese mismo texto, cita un texto que he entendido que tomó Feyerabend en unas conferencias que dio Kant en una conferencia llamada Curso de Derecho Natural, que bueno, luego leí que era alumno de Kant. Era alumno de Kant, y entonces él tomó notas. Como joven y pues, tomó las notas de ese curso de Derecho Natural. Pues y esas se conoce como Feyerabend. Claro, estas notas están publicadas, ¿no? Entonces, bueno, Pascoe ahí, yo no sé, tergiversa un poco, porque yo he encontrado, digamos, el original, o sea, está publicado, ¿no? Y, bueno, vamos a ver. Pascoe dice que Kant distingue entre trabajo asalariado, a través del cual otorgo a otro el uso de mis poderes por un precio determinado, para que mi empleador pueda determinar el trabajo y pueda coaccionarlo. Hasta aquí parecería que claramente se están refiriendo al trabajo asalariado, ¿no? Kant distingue entre el trabajo asalariado, a través del cual otorgo a otro el uso de mis poderes por un precio determinado, para que mi empleador pueda determinar el trabajo y pueda coaccionarlo, frente al trabajo honorario. Aquí está haciendo la distinción entre el trabajo por mandato, el trabajo honorario, que es una especie de un mandato, ¿no? el que yo encargo a alguien para que me represente en determinados asuntos, ¿no? Que sería una fórmula diferente, no sería contrato de trabajo y no habría, por tanto, coacción, ¿no? No puede haber poder de coacción, ¿no? Pablo, ¿puedes minimizar esa mitad? Porque... Bueno, esta es una traducción bien. Este es el texto de las conferencias, o sea, el texto que... uno de los párrafos que aparece en el 27.2.163 de estas conferencias en inglés, que está publicado por la Universidad de Cambridge, está a través de la biblioteca de la Complutense, es accesible, y bueno, la traducción que yo he hecho así más o menos chapucera sería algo así: si un ser humano presta el uso de su trabajo a cambio de dinero, etc., entonces se alquila a sí mismo. Un contrato de arrendamiento es cuando concedo al otro el uso de mis facultades por un precio determinado, no alío mis poderes a otro.
no alieno mis poderes a otro. Porque cuando realizo el contrato determino simultáneamente la obra, pero si enajeno el usus vium mearum, uso de mis poderes, entonces me pongo al servicio de una obra indeterminada. El ser humano está autorizado a conceder, pero no a enajenar. Porque eso concuerda con el ser humano como ser humano. Como un ser humano no puede enajenarse a sí mismo, ciertamente no puede enajenar el uso de sus poderes, ¿no? Yo aquí he encontrado la diferencia entre lo que sería el locatio conductio operae y el locatio conductio operae, ¿no? No sé si será un problema de reducciones, pero yo creo que hay un baile ahí entre el contrato en el que yo cedo mis fuerzas para un trabajo determinado, ¿no? Y el contrato en el que yo cedo mis poderes para un trabajo indeterminado, ¿no? Esa sería la distinción esencial entre lo que es un contrato de servicios o de obra clásico, que veremos ahora que articula el derecho civil y el derecho mercantil, y lo que es el contrato que inaugura el sistema capitalista de producción, que es además una fórmula imposible, lógicamente imposible. Bueno, esto es lo que les interesaba destacar, recurriendo, ¿no?, al planteamiento que nos hace Kant, ¿no? Parecería pues entonces que se contemplan tres opciones para celebrar un contrato de trabajo, pero una de ellas Kant la plantea como imposible. Se puede contratar la realización de una obra, se puede contratar el uso de mis fuerzas para una actividad determinada, pero no el uso de mis poderes para una actividad indeterminada. Esta fina distinción da cuenta de lo imperceptible que es la diferencia de ambas relaciones, a pesar de lo sustantiva que resulta en la medida en que supone la transformación de una sociedad de mercado en una sociedad capitalista de producción. Aquí vamos a hacer un inciso, ¿no? Yo creo que esto también había estado leyendo bastante a Hole a raíz de las conferencias de Moreno Pestaña y de alguna presentación nuestra, ¿no?, que él señala que hay que distinguir entre sociedades de mercado y sociedades capitalistas, ¿no? En las sociedades de mercado existe, digamos, el trabajo como origen del valor, tal y como decía Smith, ¿no? En las sociedades capitalistas lo que funciona es la mercancía fuerza de trabajo, son dos cosas diferentes, ¿no? Bueno, cerrado el inciso, la opción de Kant plantea como imposible sería precisamente el contrato de trabajo asalariado, locatio conductio operarum. Operarum es el genitivo de operae, significa de trabajo, o sea, no es trabajo sino de trabajo, ¿no? Y sería algo así como el arrendamiento de la conducción del trabajo, traducido, ¿no? Esta fórmula o bien es locatio conductio personae, si no existe un acuerdo en torno al servicio que se va a prestar, o bien es un arrendamiento de servicios, esto es, la contratación de un trabajo determinado, donde dicho servicio, siguiendo la definición kantiana, es, el primer párrafo que leíamos, es lo suyo de otro, ¿no? Como resultado de estas dos negaciones, ni es un trabajo determinado, ni es una relación servil, aparece una positividad, que es la prestación de lo prometido no es la prestación de la obra, operi, ni la del trabajo determinado, operae, es la prestación de la capacidad de trabajo por un tiempo determinado. Es precisamente esta cuestión, la de la determinación del tiempo, la jornada, la que permite indeterminar el contenido de lo prestado. Cosifica, ¿no?, el arrendamiento de, ¿cómo lo llamaba?, el uso de los poderes, ¿no?, el uso de los poderes. De hecho, al arrendamiento de la capacidad de trabajo por un tiempo determinado se le llamará en sus primeras formulaciones del derecho arrendamiento de servicios, ¿no?, en el derecho del trabajo, ¿no? Bueno, si locatio viene de locare, que significa colocar
confiar, entregar, poner a disposición. Un locator es quien entrega, coloca o pone a disposición una cosa, como por ejemplo el que entrega un esclavo para utilizarlo, o realiza el encargo a un arquitecto para construir una casa. Y conductor procede de conductio, esto es, que lleva, transporta o construye la casa. Esta doble terminología es lo que define el locatio conductio como arrendamiento de servicios en sus diversas formas. La iniciativa, por así decir, en locatio conductio rei proviene del arrendatario. Alguien alquila una propiedad o un medio de producción para trabajar sobre ella o usarla. Alquilas un local o lo que sea, ¿no? En locatio conductio operis se invierte el polo del que inicia la relación. El locator entrega al conductor una cosa, no para que la use y disfrute, sino para que sobre ella realice una obra y la devuelva ya finalizada dicha obra, garantizando el resultado final. Mientras que en locatio conductio rei es el conductor quien pagaba la merces, en locatio conductio operis es el locator quien, además de poner a disposición la cosa o entregar la cosa para que se realice en ella la labor, paga la compensación pecuniaria, ya que él es también quien obtiene la ventaja que reporta la relación contractual que va a dar lugar a la finalidad de dicha modalidad de locatio. Es lo que podemos llamar hoy un contrato de obra, ¿no? En locatio conductio operae, que es lo que podríamos llamar más bien contrato de servicios, esto es la prestación de un servicio a cambio de una remuneración, si bien el servicio tiene el mismo estatus que la obra, se trata más bien de la contratación de alguien para prestar un servicio en un sitio y con un material que son propiedad de quien solicitaba el servicio determinado. Pero el servicio también, por así decir, es propiedad de quien lo realiza, que presta un buen o mal servicio. Aquí es cuando Kant incidía en que el producto de trabajo es siempre propiedad de quien lo realiza, ¿no? Es un contrato de intercambio mercantil porque en última instancia siempre en todos los casos lo que se intercambia es el producto final del trabajo, ¿no? No es la cesión de la capacidad la venta de la capacidad de trabajo, sino del producto del trabajo, ¿no? En todos estos tipos, además, el riesgo por la pérdida o destrucción del sitio o el material sobre el que se realiza la obra es responsabilidad del conductor. El conductor asume la custodia de las materias y los medios, esto es, la responsabilidad del desperfecto, y esto lo digo ya, y quizás podemos pensar, como luego voy a tratar de demostrar, no solo en un daño material, sino también en un daño personal, ¿no? Es quien realiza, quien alquila, quien alquila se hace responsable, ¿no? De lo que ocurre sobre aquello que es alquilado, ¿no? En todos los casos, y esto es muy relevante, tanto en la prestación de servicios como en el de obra, la relación contractual es de índole civil y no laboral. Esto lo dicen los juristas, ¿no? Frente a ello, el locatio conductio operarum es una fórmula ambigua que se sitúa en algún punto medio entre el rei y el operae. El trabajador cede su capacidad de trabajo para que otro la use, lo que le hace responsable a este último de su cuidado y uso eficiente. En este caso es necesaria la producción de una legislación laboral específica. Se trata de un tercero en la relación bilateral empleador-empleado que intenta, esto también lo añado yo, ¿no? Resolver el mencionado problema de la lógicamente imposible cesión voluntaria de la voluntad. Conservar la voluntad cedida, regular el poder disciplinario mediante los reglamentos de fábrica, determinar o poner límites a aquella indeterminación mediante el establecimiento de condiciones mínimas de trabajo, conservar la llamada, que esto es muy significativo también, autonomía de la voluntad entre la autonomía colectiva, ¿no? Paradoja, la medida en que es imposible ceder voluntariamente la voluntad, como se preserva, ¿no? La voluntad en la autonomía colectiva y durante el tiempo que dura esa cesión, ¿no? Hasta aquí el primer bloque, ¿no? De análisis de la locatio conductio operarum, ¿no? De su imposibilidad lógica, ¿no? Leyendo esto paradójicamente, o sea, la relación social central y jurídica, ¿no? de los 3 últimos siglos, a ojos de Kant, es una relación social lógicamente imposible, ¿no? Lógicamente
imposible. Se hace como si, o sea, todo funciona como si, ¿no? Es una de las derivaciones, ¿no? de la vigencia, ¿no? Como principio de realidad, además, ¿no? De la posibilidad de no vender el producto de mi trabajo, sino de ceder mi capacidad de trabajo. En este bloque 2, esto es más conocido, ¿no? Una brevísima síntesis de las principales consecuencias de la aparición del trabajo mercancía, a mi modo de ver, que es un papel, bueno, pues sigo a más fundamentalmente, ¿no? En primer lugar, la capacidad de trabajo, al venderse como si fuera una mercancía, tiene por tanto un valor de cambio y un valor de uso. Su adquisición por lo que vale, su valor de cambio, da derecho a su uso para producir mercancías. Estas pertenecen ya, esto es lo relevante, al propietario de la capacidad de trabajo, el empleador. Pero realmente no es una mercancía. Crea valor, pero no es valor. Por una parte, no se puede enajenar, la voluntad no se puede enajenar voluntariamente. Por otra, su precio se establece no mediante una relación de mercado, sino mediante una relación de dependencia. La privación del acceso a los medios de producción derivada de su designación formal como fuente de trabajo, siendo solo fuerza de trabajo. Hace que su valor se resuelva en el tiempo de trabajo necesario para su reproducción. El salario paga esta cantidad de trabajo y no la cantidad de trabajo entregada. Ello, a pesar de que es así como se presenta formalmente, una retribución del equivalente del trabajo entregado, o al contrato de servicio. Formalmente, aparentemente, las negociaciones salariales se articulan en torno al precio justo del trabajo, ¿no? Yo reivindico más o menos salario porque comparo, ¿no?, la cantidad de trabajo que entrego, ¿no? Y de hecho, en la teoría ricardiana de explicación del plusvalor, el beneficio es también atribuible al trabajo de dirección, ¿no? No se explica en términos de plus trabajo, de trabajo en pago, ¿no? En tercer lugar, la imposible alienación voluntaria de la voluntad habilita y hace necesaria una función organizativa inédita en otras formas históricas de producción, el dispositivo disciplinario. Pues la organización no solo debe ya asegurar la eficacia del trabajo, aprovechar la capacidad de producir valor de la mercancía adquirida, sino también la eficacia, ¿no? Hacer que el trabajador trabaje. También que, en cuarto lugar, en este modo de producción, sistema de producción, ya no sé cómo, si es correcto, ¿no?, llamarlo así, se superponen, por así decir, dos agencias, ¿no? El trabajo tiene un carácter bicéfalo, se dirá, la del propietario de la fuerza de trabajo, el arrendador, y la de la fuerza de trabajo, el operador. El trabajo prescrito por el poder de dirección le hace acreedor del producto del trabajo. Este trabajo de dirección explicaría, como decía antes, para Ricardo, el origen del beneficio. De modo que la dirección es la agencia visible y a la que se le imputa la cantidad y calidad última del producto y la responsabilidad de lo que ocurre en el espacio de trabajo. Aunque es el trabajo vivo, este concepto es de Jung, ¿no? El cuerpo del operador el que en última instancia ejecuta y dirige la producción. De la misma manera que en la esfera de la reproducción, que se supone que es el ámbito privado y autónomo de la fuerza de trabajo, se invierte este juego de luces y sombras. Es el llamado consumo productivo, el trabajo sobre el cuerpo, de esto ya tiraría por las reflexiones de Moreno Pestaña, ¿no? La lógica que condiciona heterónomamente la racionalidad que guía las estrategias de consumo y de organización del trabajo de reproducción, que se presentan como aparentemente autónomos, ¿no? Se invierte, digamos, la relación entre autonomía y heteronomía, ¿no? Bueno, veo que me va a dar tiempo, entro en el tercer bloque, ¿no?, que se titula Cuerpo y Trabajo Salarial, ¿no? Me centro de estas dos esferas, ¿no?, de la producción del cuerpo como productor y la producción de cuerpos, ¿no? En la primera, que es la que más conozco, ¿no?, la que más hemos estudiado, la sociología del trabajo, lo que pasa en los centros de trabajo, ¿no? Y utilizo como analizador precisamente el caso del accidente de trabajo para conectar con reflexiones que hemos señalado antes acerca de la responsabilidad de quien
alquila, ¿no? una cosa, un factor de producción para llevar a cabo una actividad productiva, ¿no? Hay un pasaje en instituciones, obras recopilatorias de la jurisprudencia del derecho romano, para no salirnos así de las fuentes romanas, en la época de Marco Aurelio, del siglo II, escrita por Gallo, que relata el siguiente caso práctico de locatio conducti. Esto lo he encontrado también buscando pues, textos que trabajan esta cuestión, ¿no? Se trata de la entrega de 20 gladiadores por parte de un lanista, que es un traficante de esclavos y gladiadores, para que participen en los juegos, ¿no? Lo interesante de la norma es que lo que éste recibe a cambio pueden ser 20 denarios por cada uno si resultan ilesos, o 1000 denarios si mueren o salen lisiados. Es decir, el objeto de la transacción depende del resultado o la suerte del encuentro en la arena, pues podríamos decir que si salen sanos se considera que hay locatio conductio operae y si lisiados o muertos, locatio conductio personae, ¿no? Hemos visto más arriba cómo el contrato de trabajo se situaría precisamente en ese punto ciego imposible que no es ni la compra de un servicio indeterminado ni la disposición determinada de la capacidad de trabajo. Esta imposibilidad emerge, o sea, se visibiliza la segunda agencia, aquella agencia ocultada, por así decir, en el caso del accidente de trabajo. En principio, el daño derivado de un accidente es responsabilidad del empresario, toda vez que ocurre durante la disposición de la capacidad de trabajo. Pero, obviamente, no es una responsabilidad subsidiaria, se dirá. Subsidiario significa que entra en juego en defecto de la directa y principal de otra persona. Esta definición es interesante, ¿no? El seguro, de hecho, no vendría solo a reparar el daño del accidente, sino a resolver esta suerte de responsabilidad no culposa para el empresario y de culpa no responsable para el trabajador, ¿no? Porque, bueno, esto básicamente la reflexión la tomo casi directamente de Andrés Bilbao, que fue profesor mío y publicó un libro que se llama El accidente de trabajo entre lo negativo y lo irreformable, donde hacía bastantes de estas reflexiones, ¿no? Decía él, dice, el accidente es algo imprevisto, no prescrito y por tanto siempre resultado de una desviación del protocolo de trabajo. Aquí ya entraríamos en terreno también de Jung, ¿no? Y de la economía francesa. Siempre, en consecuencia, imputable a la agencia del trabajador. Algunos empresarios, de hecho, no solo tratan de sortear la responsabilidad penal del accidente, sino de salvaguardar la ficción del trabajo mercancía, señalando que, por esta razón, cuando hay una negligencia evidente por parte del operador, se ha producido una especie de reapropiación, un déficit de cesión de la voluntad por parte del trabajador, una especie de ruptura del contrato asalariado, ¿no? Han tomado las riendas, han ejercido la agencia, ¿no? en el proceso de trabajo y en tal sentido son responsables del daño que les ha sido causado, ¿no? Cuando esto es difícil de mostrar, la mayor parte de las veces realmente no se identifica un responsable, ¿no? Sino que es una responsabilidad etérea, nadie sabe bien, realmente no hay responsabilidad en el caso del accidente, en la medida que también es algo imprevisible, ¿no? Como mucho, el accidente se presenta formalmente como un error humano. Y es así porque realmente todo incidente susceptible de transformarse en un accidente supone una desviación del protocolo. Esta reflexión las hace Reason, se escribe así, en un libro que se llama El error humano, está traducido también al castellano, que, bueno, todos estos libros de ergonomía los edita la editorial Modus Laborandi, ¿no? Tiene una cantidad de publicaciones. Bueno, Reason nos dice esto, dice, ello presenta como excepcionalidad lo que realmente es la normalidad del trabajo, la excepción que el trabajador tome agencia, ¿no? En el proceso de trabajo y aparezca el error o el incidente, ¿no? Realmente nos dice de Jung que es la normalidad de las situaciones de trabajo, ¿no? Las situaciones normales de trabajo
la voluntad no puede sino que residir realmente en el trabajador, aunque formalmente reside en el propietario de la capacidad de trabajo, el empleador, ¿no? La ergonomía sabe que las situaciones normales de trabajo son constantes desviaciones del protocolo, resolución de incidentes, que no hay sistemas totalmente estables, sino sistemas más o menos inestables que el operador hace cotidianamente sistemas fiables, ¿no? El trabajo consistiría en resolver problemas, resolver incidentes, ¿no? Devolver, ¿no?, las desviaciones, ¿no?, a lo que ocurrió como de costumbre. Este es un concepto que se utiliza mucho en ergonomía. Cuando se analiza un accidente de trabajo, no se pregunta por el trabajo prescrito, sino se intenta indagar qué es lo que no ocurrió como de costumbre, ¿no? Esto que ocurrió como de costumbre es que el trabajador obviamente es el que dirige el trabajo y el que es este trabajo vivo del que hablábamos antes, ¿no? Como también de forma tan interesante, ¿no?, señala Pablo López Álvarez en sus conferencias, ¿no? El cuerpo, la voluntad del operador en todas sus dimensiones, es realmente quien saca el trabajo adelante, pero queda ocultado, sin embargo, en la presentación formal de las situaciones de trabajo. Solo emerge el cuerpo, la voluntad del trabajador, cuando hay un incidente en forma de desviación o de error, cuando el operador traiciona el contrato y el principio disciplinario ejerce su voluntad. Pero no obstante, la realidad es que la voluntad y el cuerpo siempre están presentes en el trabajo vivo, incluso en las tareas más repetitivas y estandarizadas. Bueno, este grado de cinismo que el contrato de trabajo mantiene respecto al cuerpo, aquí enlazamos de nuevo con De Jong y con Pablo López Álvarez, seguramente esté relacionado con las dificultades de sublimación que el trabajo asalariado aporta al trabajo en sí como actividad universal, ¿no? Una de las líneas, digamos, de trabajo de Jung es el problema del reconocimiento, que además enlaza con Honeck, ¿no? El sufrimiento, ¿no?, que el trabajo genera en relación con la falta de reconocimiento en diferentes niveles, ¿no?, que es el último de los bloques que no sé si van bien de tiempo o mal, o como que quería trabajar, ¿no? Bueno, este cinismo lo encontramos, por ejemplo, cuando bajo la aplicación de sistemas de mejora de la calidad o de la mejora continua, realmente se operan dispositivos de trazabilidad de los errores, estandarización de los protocolos de trabajo, extracción de saberes, o cuando se apela inicialmente a la implicación de la participación de los trabajadores, se apela de un modo imperativo, o sea, negando, digamos, la naturaleza de la participación y de la implicación, introduciendo un componente de tóxica teatralidad en los centros de trabajo, o cuando no directamente se les ofrecen diferentes parcelas de autonomía que se convierten en muchas ocasiones en formas de intensificación del trabajo por autoexplotación, ¿no?, como podemos ver en toda la retórica del discurso emprendedor. O sea, este grado de cinismo que encontramos en las situaciones de trabajo, de distancia, ¿no?, entre lo que se dice y lo que se hace en el trabajo, creo que está vinculado no solo con la explotación, o sea, con el efecto de explotación que está más trabajado, sino también con toda esta dimensión de la alienación, de la falta de reconocimiento, del sufrimiento en el trabajo que venimos trabajando, ¿no?, en el proyecto de investigación, ¿no? Bueno, pues ya el último bloque a nivel de qué podría aportar la sociología del trabajo a los niveles que señala De Jong al respecto del trabajo también como medio de sublimación. No solo, esto es muy interesante, no solo es en la medida en que sigue siendo trabajo como actividad universal, a pesar de estar articulado o codificado por la relación salarial, el trabajo productivo sigue siendo trabajo universal, ¿no? Y De Jong encuentra en el trabajo universal elementos que hacen sufrir, porque pues, son problemas que el trabajo plantea, ¿no?, de técnicos y de sacar el trabajo adelante, ¿sí?, pero también ofrece posibilidades de sublimar, ¿no?, o sea, de resolver ese sufrimiento, ¿no?, y de proveer de reconocimiento, ¿no? Entonces, claro, estas formas de reconocimiento, de sufrimiento,
estarían, que forman parte del trabajo como actividad universal, estarían limitadas o bastante limitadas en el trabajo asalariado, ¿no? En un plano intrasubjetivo, dice de Jung que primero hay un placer que está antes del reconocimiento de otros, es un placer que uno extrae del trabajo y que no depende del otro ni de su reconocimiento y que nos remite más precisamente a un vínculo que uno mismo, de uno mismo con uno mismo, en el registro estricto de la intrasubjetividad. Perdonad que no estoy pasando estas diapositivas. Cuando uno tiene la resistencia a la confrontación con lo real, tenemos la posibilidad de poner el cuerpo en movimiento de una manera que es puramente intrasubjetiva. La confrontación con lo real, lo palpable de lo real, a través del cuerpo se obtiene por un movimiento en el cual yo estoy ejerciendo un efecto sobre el mundo. Y en ese mismo momento, donde yo descubro y aprendo a conocer el mundo, aprendo a conocer la madera, el cemento, a sentir una piedra, descubro mis nuevos registros de sensibilidad que no estaban allí antes del trabajo, ¿no? Aquí esto lo ofrece el trabajo, está limitado por el trabajo asalariado, pero es algo que puede ofrecer el trabajo. Digamos que aquí el arco, ¿no?, para trabajar la psicodinámica, la clínica del trabajo, podría ir desde el arco de la máxima estandarización al arco de la artesanalidad, ¿no? Cuando encontramos trabajos que todavía mantienen un alto grado de artesanalidad y que permiten proveer, ¿no? Hay una línea de trabajo aquí de enriquecimiento de tareas en la ergonomía que trabaja en esa de mejorar las condiciones de trabajo mediante la reorganización del trabajo, ¿no? Un segundo nivel de sublimación potencial es intersubjetivo. El espacio abierto a la sublimación no depende únicamente de mi ingenio individual, depende también de los vínculos que se establecen dentro del espacio de trabajo, depende de los demás, del reconocimiento a través de los demás, y depende fundamentalmente de la manera en la que aquellos que piensan el trabajo son capaces o no de pensar la vida. Hoy hay gente incluso que se mata a causa de eso. El arco aquí, podríamos decir, va de la identificación profesional estable de sectores industriales, el oficio, a la precariedad e individualización de los servicios, por ejemplo. La evolución actual del trabajo, dice de Jung, es trágica en este nivel. El espacio que está reservado para la sublimación tiene tendencia en todos los ámbitos del trabajo a reducirse. También aquí habría un arco de trabajo, acción colectiva, de los expertos profesionales, ¿no?, pueden intervenir, ¿no?, en proveer o en ayudar a través de la organización del trabajo, orientar, digamos, las situaciones de trabajo hacia esas fuentes de sublimación, ¿no? Aquí va un poco, no es una crítica, pero sí que una probable aportación de la sociología del trabajo, ¿no?, a esta cuestión, ¿no? Porque habría un tercer nivel que sería el nivel en el que se juega, digamos, en ergonomía se distinguen dos perspectivas, dos paradigmas acerca de hacia dónde tiende un modelo productivo o una organización del trabajo, ¿no? Hacia el incremento de la productividad o hacia el incremento de la intensidad del trabajo, la intensificación, ¿no? En términos marxistas serían esas dos grandes formas de obtener plusvalor relativo y absoluto, ¿no? Aquí la duda está, o el problema, o la cuestión a plantear está en si se puede elegir, esos modelos productivos son opciones selectivas, son posibilidades organizativas que uno puede imponer a través de la movilización colectiva o del saber experto, ¿no? Y aquí de nuevo, digamos, habría esto implica un nuevo grado de sufrimiento, ¿no?, que tiene también como dos derivaciones, ¿no? Por una parte, la posibilidad de que desde la acción colectiva, ¿no?, se puedan forzar hacia los sistemas de producción, los modelos productivos, las economías nacionales, las estrategias de rentabilidad empresariales, hacia sistemas de rentabilidad orientados al incremento de la productividad
cuyos efectos, ¿no? Se encuadran en esta perspectiva antropocéntrica que dice la ergonomía, ¿no? De adaptación del trabajo al hombre, o sea, que proveen de posibilidades de sublimación, todas estas cosas, ¿no? Son modelos productivos cuya lógica de rentabilidad coincide con las posibilidades de sublimación, ¿no? Por lo tanto, la sublimación no sé si es la palabra correcta, de reconocimiento, ¿no? De obtener placer, digamos, de las situaciones de trabajo, ¿no? Aquí se puede pensar, ¿no? Que estos modelos, digamos, son opciones en la medida en que la investigación ha demostrado que ambas estrategias de rentabilidad, incluso para el mismo producto, son igualmente rentables, ¿no? Incluso para el mismo puesto se pueden siempre, dice de ello, el trabajo o está favoreciendo la salud o está perjudicándola, ¿no? Es una relación dinámica, tiende, digamos, a mejorar la salud o a empeorarla, ¿no? En una dimensión así amplia, ¿no? A mi modo de ver, una de las enseñanzas de Marx, esto en el capítulo 13, el fragmento sobre las máquinas y tal, ahí lo que explica es que estos dos modelos de producción están determinados por la propia evolución dinámica, o sea que no son tan fácilmente elegibles, ¿no? Sino que dependen, no lo voy a sería muy complejo detenernos aquí, explicar la elaboración, la tenía preparada, pero era consciente de que lleva mucho tiempo, ¿no? Y no la voy a desarrollar, ¿no? Pero, bueno, básicamente tiene que ver en última instancia, con una relación entre los procesos de reproducción, ¿no? El valor de la fuerza de trabajo y el coste de la tecnología que la sustituye, ¿no? Entendido la tecnología en sentido amplio, cualificaciones, sistemas de organización. Bueno, para concluir, creo que sí que la perspectiva de la sociología de trabajo puede ahí mediar, en primer lugar, en evitar las tentaciones culpabilizatorias que derivan de un planteamiento en el que esos sistemas de producción se planteen como elegibles, ¿no? Porque entonces todo dependería de la capacidad de movilización de los trabajadores, de los conocimientos, de los recursos de poder, ¿no? Y en última instancia habría detrás una afirmación de que si no mejoran, si no las economías de los países tales porque no quieren, porque no se movilizan, porque no. Y en segundo lugar porque, digamos, marcaría, digamos, en ese tercer nivel de trabajo, ¿no? Orientar, digamos, a algo tan difícil y tan lejano y tan casi podemos plantear que imposible, que sería la superación del trabajo-mercancía, ¿no? Que es un poco lo que determina el origen, ¿no? De estos sistemas de producción y de reproducción. Y nada, lo dejo aquí, espero no haber sido demasiado pesado y abrimos un